Hola amigos, ¿cómo andan? Acá Juan. En las últimas semanas hicimos videos sobre lijadoras, hicimos un video sobre lijadoras orbitales y un video sobre lijadoras roto-orbitales. Y si bien esos videos te hablo un poco de los pros y los contras de cada herramienta, en este video lo que vamos a hacer es comparar una con otra para saber cuál te conviene comprar. Y a grandes rasgos podemos decir que hay tres puntos importantes a comparar entre la lijadora orbital con la lijadora roto-orbital. Y el primero es el insumo que utiliza. Y como te conté en los respectivos videos, sabemos que la lijadora orbital utiliza un papel de lija estándar que va a ser cortado en tercios o en cuartos según la medida de la lijadora. En cambio, la lijadora roto-orbital utiliza este tipo de discos de lija que tienen un abrojo atrás. Y más allá de la calidad y la flexibilidad del papel de lija o de la calidad del abrojo en este tipo de discos, lo importante tener en cuenta con este tipo de insumos es la disponibilidad, es decir, qué tan fácil lo podemos conseguir en la ferretería o en el home center de tu zona. Y la realidad es que los discos de lija estándar se consiguen en cualquier ferretería del planeta. En cambio, estos discos de lija tienes que conseguir el diámetro y la distribución de agujeros correcta y que tengan un buen abrojo, porque esto es esencial para que se adhiera perfectamente a la lija y sean usables. Así que este tipo de discos de lijas requieren de cierta investigación de mercado y poder conseguirlos. No son difíciles de conseguir, pero claramente no son tan fáciles como la hoja de lija. Y más allá de la disponibilidad, la otra cosa que tenés que tener en cuenta con los insumos es el costo. Y en el tema de costos, la hoja de lija estándar es muchísimo más barata que el disco de lija de roto-orbital. La otra cosa a tener en cuenta es la durabilidad del insumo, pero eso lo vamos a ver más adelante. La segunda cosa a tener en cuenta con estas dos máquinas es la figura que dibujan en su base. Como te conté en el video de las lijadoras orbitales, hay de dos tamaños, las que son cuadradas y las que son rectangulares, también llamadas de un cuarto y de un tercio de palma. En cualquiera de los dos casos, lo importante es saber que en la base tiene ángulos rectos. Y en el caso de las lijadoras roto-orbitales, tienen que ser circulares, dado que su movimiento es de rotación, entonces necesitan que la base sea circular. En este caso es una lijadora roto-orbital de 5 pulgadas o 125 milímetros de diámetro. Y teniendo en cuenta esa información, lo importante es saber qué cosas vamos a poder y qué cosas no vamos a poder lijar con una o con otra. El caso típico es que con la lijadora roto-orbital nunca vamos a poder lijar los vértices internos de un mueble o el interior de un cajón, dado que nunca vamos a poder llegar. En cambio, con una lijadora de sección con ángulos a 90 grados vamos a poder llegar a los vértices sin problema. En cambio, cuando tenemos que hacer lijado de grandes superficies, nos lleva al tercer punto, que es la eficiencia de la roto-orbital versus la orbital. Y cuando hablamos de eficiencia en lijadoras, podemos decir que es la cantidad de material que remueve en función del tiempo de uso. Y ahí es donde la lijadora roto-orbital gana por goleada. Primero, por el movimiento compuesto, tanto de órbitas como de rotación, que hace que sea mucho más eficiente el aprovechamiento de la potencia del motor comparado al movimiento simple que hace de órbitas este tipo de lijadoras. La lijadora roto-orbital es muchísimo más eficiente en eso. Y la siguiente cosa en la que la roto-orbital es muchísimo más eficiente es porque tiene un sistema de aspiración. Como puedes ver, ahí tiene la bolsa de aspiración. Eso lo que hace es que la lijadora trabaje muchísimo mejor, se caliente menos la superficie y lo más importante también es que las lijas duran más. Ahí es donde hablamos del costo. La lijadora roto-orbital, si bien tiene un insumo que es un poco más caro y más difícil de conseguir, podemos decir que los discos de lija duran más, dado que con el sistema de aspiración se empastan menos y eso quiere decir que es mucho más eficiente en el uso del recurso. Así que volviendo al costo y la disponibilidad de los insumos, podemos decir que las hojas de lija, si bien son más baratas y más disponibles, también podemos decir que los discos de lija sufren muchísimo menos el desgaste, dado que el respaldo es mucho más fuerte y además se empastan menos porque siempre tienen un sistema de aspiración, lo cual hace que la durabilidad de este tipo de lija sea muchísimo mejor. Así que a la pregunta de qué lijadora es la que necesito comprarme, y la respuesta va a ser las dos, dado que las dos lijadoras forman un gran equipo. Vamos a tener la versatilidad de la lijadora orbital para lijar en cualquier zona, y si vamos a lijar en grandes superficies o necesitamos remover mucho material, vamos a tener la potencia y eficiencia de la lijadora roto-orbital. Ahora, si no tenés ninguna lijadora eléctrica y tenés los brazos ya muertos de tanto lijar a mano, lo que te recomiendo sí o sí es tener por lo menos una lijadora orbital, que si bien no es lo más potente y eficiente, vas a tener la versatilidad de poder lijar en cualquier zona. Bueno amigos, espero que les haya servido toda esta información. Cualquier duda o consulta me la puedes dejar acá en comentarios que te la voy respondiendo. Sin mucho más, nos vemos en el próximo video de herramientas básicas.